¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de YouTube. En esta ocasión vamos a explorar la fascinante fauna y flora de la República Dominicana, enfocándonos en uno de los animales menos comprendidos y más temidos para la mayoría de personas que viven adentrados en el campo de la Hispaniola. Se trata de un animal que le teme al hombre, pero que por su apariencia hace que el hombre le tema a él. Escolopendra, mejor conocida en nuestro país como cien pies. Hoy vamos a explorar el sorprendente mundo de las escolopendras, mejor conocidas como cien pies, donde es más probable encontrarlo y cuál es su función vital para nuestro ecosistema, que es bastante importante. Hoy vamos a mostrarte todo. Soy Greiko Sánchez Cabrera. Empecemos con el contenido de hoy. ¿Qué es una escolopendra y por qué le llaman cien pies? En este video responderemos a estas preguntas y exploraremos los detalles. Estoy aprovechando que anoche estuvo lloviendo bastante y estos animales, aunque viven hasta debajo de la tierra en algunos lugares, prefieren vivir en la hojarasca, en la basura. Por lo cual, si tu entorno está muy sucio, pues lo más probable es que encuentre a estos incomprendidos artrópodos. A muestra de ello es este ejemplar que tenemos aquí. No toleran muy bien la abundante agua, aunque le gusta vivir en la humedad. Si sobrepasa el límite que puede soportar en su cuerpo, pues probablemente se ahogará. Este tamañito mide apenas unos 8 centímetros de longitud, pero llega a alcanzar hasta el triple, con un grosor hasta 4 veces más que este ejemplar que tenemos aquí. Si lo comparamos al lado de mi mano, vemos que no es muy grande. Y si le colocamos un palo de fósforo, puedes identificar mejor de cuál posiblemente sea su tamaño, el de este ejemplar en específico, que está siendo monitoreado por estas hormigas. No bien lo coloqué en este lugar. Dicho sea del paso, las hormigas tienen unos receptores químicos que pueden identificar con facilidad a las criaturas que ya han fallecido. De allí la función de estas en nuestro ecosistema. No viven para picarnos solamente. En el caso de las hormigas, vamos a enfocar su grotesco cráneo, si es que dispone de uno. Para forzar su movimiento, vamos a intentar tocarlo. Mira, allá vienen guacamayos. Oh, 2 parejas de ellos incluso. Qué hermosos. Gracias por esa sorprendente vista al momento que grabo este raro amigo. Al parecer, cuando la hormiga lo picó, por acá que lo mordió, fue un movimiento involuntario que le hizo a sus antenas, ya que no lo ha vuelto a hacer hasta el momento. ¿Viste cómo se movió? Sus antenas tienen unos receptores que al parecer detectan con bastante facilidad el movimiento. Por lo tanto, vamos a intentar tocar una de las antenas como hizo la hormiga, para ver si efectivamente fue él o la hormiga que lo había movido. Pero no estaría tan confiado si estuviera vivo. Y es que, como tiene tantas patas, se le facilita bastante aferrarse, agarrarse en cualquier superficie,
Ahora, lo que vamos a hacer es contar sus patas. Antes de hablarte de su mandíbula, que son dos patas especializadas. ¡Wow! No está del todo muerto. Al colocarlo boca arriba, vemos que su boca la está moviendo, su mandíbula. Un pichón de gorrión nos acompaña, observando a detalles. A lo mejor quiera comérselo. No le teme, es algo irónico. ¿Será uno de los ejemplares que hemos liberado? No lo sé. Pero las aves son conocidas por comer casi todo tipo de insectos, al menos en este lugar. Una gallina fácilmente se comería este ejemplar de Scolopendra pequeño. Si es bastante pequeño en relación a los demás, los grandes son aún más grotescos. Vamos a contar sus patas. Al tiempo de que veo que se mueve más. Wow, está despertando. Y eso que estaba aparentemente ahogado, donde lo había encontrado que fue en un charco de agua. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 con las últimas. Entonces, este animal tiene realmente 40 patas, incluyendo las últimas, que son estas, que parecen garras aún más temibles. Y las dos especializadas de aquí adelante, sumando un total de 42. En este caso, ¿qué animal más extraño, capaz de comer aves? Wow. Entonces, eso de que tiene 100 patas es falso. Pudimos contactarlo en este ejemplar, pero aún así es extraordinario. Y vamos ahora a detallar estas dos tenazas que realmente son dos patas especializadas, capaces de inyectar veneno bastante poderoso en el mundo de los animales. Dejemos que la madre naturaleza haga su trabajo y veamos cómo las hormigas lo devoran gradualmente, al tiempo que vamos a explorar para encontrar un ejemplar vivo en acción. Es su hábitat preferido. Aquí solo respiras naturaleza. A diferencia de más atrás, que actualmente veo que están tirando bastante basura, los residentes nuevos de ese lugar. Posiblemente estés mirando este video. ¿Cuál es la necesidad? A lo mejor son sucieras, pero no indica que deberías contaminarla. Pero nada, vamos a lo que vinimos, que este lugar es precioso. Observemos cómo luce este ecosistema tan rico en la provincia de La Vega, República Dominicana, precisamente el sector llamado Río Seco, viendo un ejemplar de pájaro carpintero buscando posiblemente alimento en ese lugar, que para poder observar mejor a más detalles con más zoom vamos a adquirir una nueva cámara que la vas a ver próximamente, así que mantén activas las notificaciones de nuestro grandioso canal de YouTube, ya que podemos grabar bastante bien cuando estamos de lejos, pero al acercar vemos que pierde un poquito de calidad al momento de grabar este video, pero descuida, eso va a cambiar
gracias a que escuchamos a los comentarios de nuestros grandiosos suscriptores en nuestro grandioso canal de YouTube, en especial a los que son miembros, ya que aquí abajo hay un botón que si le das a unirse, vas a obtener beneficios únicos como ver más de 50 videos que solamente están disponibles para estas grandiosas personas, de las cuales tú puedes ser una. Empezamos a buscar en este lugar y podemos ver hay algunos ejemplares, pero pequeñitos debajo de estas hojas. Te dije que este es su ecosistema favorito para ellos vivir. ¿Quiénes? Las escolopendras. Posiblemente lo llegaste a ver en el video. Y es que a ellas les encanta vivir en estas rocas húmedas. Hay otras criaturas fascinantes por estos lugares. Vamos a hablarte de ellas más adelante. Porque en verdad es un lugar fascinante donde nos encontramos justo ahora. Por ahí deben haber cuevas de jaivas, pero no venimos a hablar sobre las jaivas ni otros animales en específico, aunque hemos tocado a algunos de ellos brevemente. Estamos buscando a la escolopendra en color naranja con amarillo y negro, que es una de las más comunes, pero no es la única que encontramos en este país. Hay otra que es en color negro, más difícil de encontrar, solo la he visto unas 2 o 3 veces en mi vida. Sí, hay personas que le llaman alacrán. No obstante, el alacrán se trata de otra especie de animal. Concretamente, es similar a los escorpiones. Por lo tanto, son otras cosas. Es probable que encontremos más ejemplares si nos adentramos aún más a esta selva, ya que donde más lo he visto, que lo he encontrado casualmente, es donde el río trae más agua. Así que avancemos y adentrémonos a pie. El acceso se ha limitado bastante. ¡Wow! Afortunadamente, para la provincia de La Vega, encontramos aún regiones vírgenes, preciosísimas, hermosas como para hacer este tipo de contenidos que te estamos mostrando hoy. El clima está bastante fresco. Esos pitidos que se escuchan por ahí posiblemente sean unas ranas, de las cuales quiero venir a grabar en algún momento. Para tratar de capturar más sonido ambiental de este hermoso lugar, vamos a quitar este micrófono de la cámara de momento, aunque mi voz posiblemente se escuche un poco más baja. En esta hora del día, que estamos grabando una mañana preciosa en el mes de octubre, podríamos encontrar con facilidad a algunos ejemplares de culebras. En República Dominicana existen varias especies, algunas con una mínima cantidad de veneno, que resultan totalmente inofensivas para el ser humano, incluso para los niños, no solo para los adultos. Me estoy desplazando bastante lento por si encontramos casualmente a un ejemplar de otro tipo de animal, ya que podrían asustarse en caso de verlos, porque muchos de ellos se esconden. ¡Wow! Observando ahora, miren, estas plantas, si vemos sus hojas, aunque son preciosas, ¡wow!, son hermosas, son bastante peligrosas para el humano. Me explico, si usted intenta
estrujarla o agarrar sus tallos y jalarlos, bota una especie de líquido que al menos contacto con él te va a aplicar bastante en tus manos. No me imagino lo que sería estrujarlo y luego ponértelo en tus ojos. Posiblemente quedes ciego para siempre y yo no quiero eso. Hay que cuidarte. Así que, si un día vienes a adentrarte aquí, aunque lucen preciosos hasta para tomarte foto, no la manipules. Y algo de eso, que si hiciste ese grave error de manipularlos y estrujarlo, y luego te lo mojas o intentas lavarlo con detergente o cualquier otra cosa, con agua, pues te va a picar mucho más. ¡Wow! ¿Qué criatura más extraña encontramos aquí? Mira, mira qué raro. Solamente lo había visto en videos. ¡Qué tenazas más compuestas y raras! Dios, qué criatura más extraña. Dicen que puede liberar una secreción. Ay, Dios mío. Que utilizan para defenderse de sus atacantes. Ok. Wow. Nunca la había visto en persona. Qué criatura más extraña. Tiene esa especie de antena en su cola. Solo estoy agarrándolo con ese palo. No lo estoy tocando. No sé al momento de grabar este video si es tóxico de algún modo para el humano. Pero de que es grotesco lo es. De que es espeluznante lo es. Al menos en la primera impresión. No tengo ningún recipiente para atraparlo y mostrártelo con más detalles. ¡Qué animal más extraño! ¡Wow! Me dio escalofríos. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Porque yo hoy es que lo estoy viendo a ese detalle. El DH. Dejemos que se vaya. Mientras que seguimos explorando, encontramos esta criatura rara. Y aquí, la madriguera de una posible... ¡Oh! ¡Cuánta vida en este lugar! Porque aquí frente a mí tenemos una araña que trataremos de enfocar más adelante. Eso que estamos viendo es el nido o cueva de un barrancolí. Lo sé porque es bastante profundo y redondeado. Ellos lo hacen así para cuidar sus huevos y sus crías de los posibles depredadores, aunque no los protege, al menos que ellos estén dentro, de las cacatas o tarántulas que encontramos en República Dominicana, que son bastante grandes, y de las culebras, quienes podrían comerse sus huevos o sus pichones, o hasta ellas mismas, ya que los barrancolís no son muy grandes. Son de un tamaño similar a las reinitas. Entonces, aquí delante tenemos más bien, el ejemplar de una araña. De esa especie posiblemente hablemos luego. ¡Wow! Al parecer tienen una riña entre ellos, ya que esta se movió bastante rápido y esta salió corriendo. ¡Wow! Los arácnidos son fascinantes, más este que tiene un color naranja que me encanta. Posiblemente estuvo invadiendo el territorio de este otro ejemplar que es más grande, pero que tiene colores verdes. ¿Será que uno de ellos es el macho y el otro la hembra? En los arácnidos veo con frecuencia que las hembras son más grandes que los machos. Pero bueno, vamos a lo que vivimos. Es fácil distraernos en este lugar. ¡Wow! Si hasta ahora te está encantando este contenido, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Para mí es un verdadero gusto y un honor leerlos.
los respondo todos. Andar acá es una sensación vibrante. Oh, mira, ahí hay un 100 pies, pero en color negro. Tratemos de encontrarlo. Que como estamos en las hojas, es muy difícil. Pues ellos se adentran con bastante facilidad hasta lo más bajo que puedan, para evitar ser capturados. Como te dije, estos animales le temen a las personas, a casi cualquier depredador. Pues ellos no son muy grandes. Se nos escapó, pero ahí andaba uno en color negro, que tenía bastante tiempo sin verlos, de hecho. Son muy buenos para escapar. Debajo de esta piedra lo que encontré fue un nido de hormigas, de las cuales no conozco su especie al momento de grabar este video, pero a lo mejor tú sí. Y puedes dejármelo en los comentarios, así que dejémoslo tranquilita, que cuide sus huevos y prospere en este lugar. Aquí debajo se esconde uno pequeño. Míralo ahí. Puedes ver sus patas traseras. Escapó. Qué animales más sigilosos. Wow. La piel se me pone engranojada desde que salen estos ejemplares tan veloces. Ves que sí son bastante rápidos. Estamos viendo uno mucho más pequeño que encontramos ahorita. Mira la mano. Es muy pequeño. Pero no tengo la motivación como de tomarlo con las manos. Este animal es muy rastrero y muy... wow. Solo verlo desplazarse da una sensación extraña en toda la piel. El diario. Qué animal más temorizante cuando estamos viendo en acción. Obviamente no es peligroso para el humano, pero su mordedura es una de las más dolorosas en nuestro país, detrás de la cacata. Pero quiero encontrar un ejemplar mucho más grande. Te has percatado de que su comportamiento es bastante temeroso. Quieren huir al primer contacto con un posible depredador, ya que su depredador principal es las aves, cualquier ave. Las aves son sus depredadores principales. Ocasionalmente. Mira, ahí encontramos otro animal. Es llamado milpies y es venenoso o tóxico, más bien. Puedes tocarlo con tus manos, pero no te lo aconsejo. Hay una especie de primates, más bien, que lo que hacen es que estas raras criaturas con muchísimas patas, que este debe tener mucho más que 1000 patas según veo, que son esos pelillos, ellos lo que hacen es que lo muerden y con esa toxina que tiene esta criatura se embriagan de algún modo. Y es una acción recurrente entre esos animales. ¡Wow! Este video, aunque empezó siendo solamente de la escolopendra, vemos que hemos visto unas cuantas sorpresas explorando este hermoso ecosistema, que es más importante de lo que a lo mejor te imaginas. Es vital que sigamos enriqueciéndolo. ¿Cómo? Pues cuidando sus bosques. Pero bueno, continuemos. Cuando no detecta peligro, se desenrosca y comienza su recorrido, dirigiéndose a un lugar
seguro. Diach. Mira, hace un rato estaba grabando sin audio, pero mira qué criatura más grande. Intenta mover este plástico. DH. Qué grotesca criatura. Mira cómo se está zafando. Claro que no le estoy pisando muy duro para que no se vaya a romper. Aunque uno de los mitos sobre estos animales, tiene que ser un mito obviamente, es que si los partes a la mitad pueden volver a empatarse. Es lo que dice las personas. Estos animales le temen a los... Wow, mira cómo está mordiendo eso el plástico. Se siente la vibración. Solo quiere escapar, tranquilo, que no te voy a lastimar. Solo que te estoy sosteniendo con muy leve fuerza para que no te partas la mitad. Tú debes cumplir con tu misión. Ah, es que me has hablado de eso. Sí, este animal es un controlador de plagas. Él se alimenta de cucarachas, de grillos, de otros artrópodos, incluso si tiene la oportunidad, de aves en descomposición, sí puede ser carroñera. De modo que su papel es vital para controlar la cantidad de animales que encontramos en la naturaleza. De ahí su vital importancia, además de que mantienen ricos los suelos, así como hacen las cucarachas que, aunque no lo crean, tienen una función de fertilizar de algún modo. La capa vegetal, me refiero, de nuestro planeta, al igual que también las lombrices. Este se alimenta de animales en descomposición, de carne. Es un animal carnívoro. Un ejemplar que fácilmente mide, vamos a ver, unos 10, fácilmente mide 20 centímetros. Yo no te aconsejo que lo manipules, que lo agarres con tus manos. Yo no toco todos los animales con las manos, ya que unos son mucho más peligrosos que otros. Además, en el caso de las lagartijas, no son peligrosas para nada. Solo te lavas las manos con bastante agua y algún desinfectante, como jabón. Pero estos animales, no te recomiendo que lo toques. Te puedes llevar un gran susto. Wow. Logré que se sostuviera de este plástico. Ah, cayó. Su agarre no es muy buena, superficie lisa. Que es una más grandota. Solo quiere escapar. Evidentemente, el humano, en este caso yo, lo está molestando. Y no es un animal que le guste que lo molesten. Los animales, cuando tú lo molestas, lo más probable es que te ataquen. De allí que podría ser peligroso, aunque al parecer se cansa un poco rápido. Si notas, se está moviendo más lentamente que cuando lo encontré. Es un dato que no conocía hasta hoy. Mira, se está moviendo muy lentamente, o es preparando sus patas especializadas con la que inyectan veneno. Viene hacia mi mano. Quédate ahí, no te quiero sostener. Así que la piel se me pone de gallina cuando viene como de así. Porque
No se nota ahí por el abrigo, pero la piel la tengo de gallina. Que más que miedo es respeto hacia estas criaturas, porque sé de lo que son capaces. Ya me han mordido unas cuantas. Ya mejor vamos a dejarla. Me va a agarrar. Adiós. Ay, ay, ay. Mira, este lugar donde estamos es bastante fresco. Y aquí estoy sudando mucho, pero es a lo mejor por la tensión de seguir el comportamiento de esta criatura. Ellos agarran a sus víctimas, a sus presas, a los grillos, que hay mucho por aquí, a todos los animales. Se recuerdan que son controladores de plagas. Ellos, aunque parecen plagas, son controladores de plagas, que es la función principal de ellos. Entonces ellos como que cuando detectan a su presa con sus antenas delanteras, ellos van así, ¿verdad? Van así todo el tiempo, enterrándose y mordiendo para abrir su camino. Estamos haciendo la simulación a lo que vamos caminando para irnos. Bastante emocionante. Mira. Se nota. Wow. Entonces ellos van así, mordiendo y buscando así por debajo. Y cuando salen a la superficie, en este caso la hojarasca encima, ellas van buscando su camino, ¿verdad? Y lo que hacen es que cuando detectan a una posible víctima, que posiblemente también se va a defender, si la detectan y ven como que se lo pueden comer, si no es un animal muerto, atacan. Y lo primero que hacen es como voltearse y con las patas de atrás agarrar a su víctima. Y luego entonces le inyectan ese veneno en múltiples ocasiones. Se la muerde primero. A veces se queda mordiéndola, pero lo más probable es que muerda y suelte. Muerde y suelta. Muerde y suelta. Para que de este modo la víctima, porque su veneno es tan doloroso, se paralice. O muera. O se paralice, sí, eso mismo. Se paraliza y luego ya va y empieza a comerla en varias ocasiones vivas. Porque no la van a soltar. O al menos van a mantenerse siguiéndola. Solamente hacer la simulación con mis dedos es algo, verdad, que se ve grotesco. Es que esas criaturas son así de atemorizantes. ¿Qué hacer para evitar toparte con estos ejemplares? No es algo como de lo que debas preocuparte demasiado. Y es que, aunque en República Dominicana se encuentran, no es como que tú vas a colocar un colchón aquí donde estoy ahora, a la intemperie, sin una tienda de camping, en el caso que tú estés acampando, y te vas a tirar a dormir ahí. Además, aún así, es poco probable que este animal vaya a molestarte, ya que, como ves, ellos prefieren alejarse de las personas, aunque también en este caso es donde ellos viven, que podría ser que te lo topes por pura casualidad. Entonces, ¿cómo evitarlo en el caso de que tú tengas una casa en el campo? Como te dije, ellos hasta cuando hay mucha luz, ellos mejor se escapan porque no toleran mucho la luz. Son fotosensibles. Entonces lo que hacen es que prefieren escaparse y ponerse en un lugar donde no sientan que le está dando los rayos del sol o los rayos de luz fuertes. Son animales que les gusta más la oscuridad, al menos aquí. Y un modo fácil de alejarlo es formigando. Si formigas, por ejemplo, vamos a suponer que tú fulmigar es lo mismo que utilizan para fumigar cucarachas y mosquitos. Esto a ellos no les gusta y es posible que ni siquiera vayan por ese lugar. Si acaso van a tu hogar, te estoy diciendo, o aparecen, no es como que a ellos les gustan. Aunque debo decirte que si en tu hogar hay mucha basura, o te gusta tirar mucha basura, pues posiblemente algún día se aparezca en tu casa. Que lo veas. En el caso de las casas, a ellos les gusta meterse en los... Hay casas que a veces cuando son de bloque o de cualquiera, que ellos se meten es debajo de las uniones, por ejemplo, de la madera, en el suelo. A ellos les gusta es andar como en lugares
poco accesibles para posibles depredadores de ellos. O sea, para sus posibles depredadores, ya que ellos tienen depredadores como las gallinas que se las comen con bastante facilidad. Las gallinas la agarran a esos animales y le hacen así y se lo comen como nada y no le hacen nada a las gallinas. Bueno, es que las gallinas son muy ágiles. Entonces, a ellos les gusta vivir en lugares húmedos donde hay mucha basura. Si tú apilas, por ejemplo, una basura ahí y eso dura un mes esa basura o quién sabe cuánto tiempo y no la recoges, en el caso del campo, puede ser que ahí ellos encuentren un refugio y quieran prosperar en ese lugar porque piensan que están en la naturaleza. Para que no vayan, mantén tu entorno limpio, pero tampoco exageres tanto en el sentido de que limpie esta cosita. Sí, la higiene es buena, pero en este caso no es como que tú lo vas a encontrar donde quiera. Estos animales, aunque se encuentran en la República Dominicana, no es como que tú lo vas a ver con frecuencia en tu hogar. Si acaso lo ves, puede ser que hoy encuentres uno, quizás en 2 años o nunca más. Ahora, si vienes a este lugar y te pones a explorar como yo, hemos visto cómo hemos disfrutado de este lugar, claro que lo vas a encontrar, porque nosotros al menos sabemos dónde encontrarlo aquí. Estoy viendo unos cuantos animales como las abejas, por eso tengo que terminar de mirarlo para abajo. Y así sucesivamente. La manera más fácil cuando hay mucho césped alrededor de tu hogar y no lo fumigas para este tipo de insectos, los insectos para cualquiera, es posible también que lo veas, ¿sí? Porque a ellos les gusta también vivir como en los campos, en algunos lugares ya donde están urbanizados, no hay como ese tipo de ecosistema tan rico así como a ellos les gusta. Lo que hacen es que cuando encuentran un lugar donde hay mucha hierba mala o césped de cualquiera, a veces ellas andan en esos lugares que su tierra es más húmeda, por lo tanto pueden desplazarse mejor. No es que andan como la lombrices muy debajo de la tierra, pero sí andan como por esa capita de arriba cuando está fresca, como las hojarascas que te enseñé ahí. Y ahí ellas pueden andar y ocasionalmente te encontrarlas alimentándose o cazando cucarachas o algunos lagartijas pequeñas, que es una de sus funciones también. Recuerden que una de las funciones de estas criaturas es mantener el ecosistema equilibrado. Hemos sudado muchísimo hoy. Una de sus funciones es esas, mantener el equilibrio. Así que no le temas. Mira, yo no te voy a decir en este video que la mates, porque este video es para YouTube. Y además hay personas que todas las especies las conserva o las proteges. Esta también hay que protegerla, nos guste o no. Pero en el caso de que la encuentres en tu casa, lo más probable es que tú te vas a deshacer de ella. De la manera que no vamos a mencionar aquí. Por lo mismo que causa cuando los encontramos aquí. Es una especie de pavor. O no es más que miedo, es como un respeto a esas criaturas, igual que a las cacatas. Que cuando tú la ves como que no quieres convivir con ella. A lo mejor es por instinto natural del humano, ya que los gatos cuando lo ven, si bien son animales muy ágiles, a esas criaturas como que las respetan más. Los gatos incluso, que son animales cazadores súper ágiles. ¿Qué será nosotros que somos indefensos? Las mujeres suelen tener más miedo que los hombres. Y como te digo, cuando los encuentran en los hogares, estoy viendo hacia allá que se ve precioso. Cuando los encuentran en los hogares, lo más probable es que la maten. Estoy diciendo lo que es. Pero hoy hemos aprendido un montón de cosas que a lo mejor desconocías sobre estas extravagantes criaturas. Soy Greco Sánchez Cabrera. Acá te dejo más contenido para que disfrutes en nuestro grandioso canal de YouTube. Dame un grandioso like por adentrarnos en este lugar, por favor. Es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de algún modo es así como YouTube descifra que ese video es interesante y se lo muestra a más personas. Así que no olvides compartirlo y dejar tu comentario, que los respondo todos. Soy Greco Sánchez Cabrera. ¡Hasta la próxima!